¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora que nos están escuchando. Me presento, soy su locutor de confianza, Alan J. Inés Vázquez. Como sabrán, estamos en la sexta y última emisión de nuestra primera temporada de Analizando a México. Ha sido un gusto y un placer estar en este recorrido con todos ustedes. Pero todo lo que comienza tiene un final, y esta no es la excepción. En este último y sexto tema, para poder concluir, es un tema bastante largo. Vamos a hablar sobre la seguridad social. Tendremos 14 temas, de los cuales hablaremos lo siguiente: conceptos básicos de seguridad social, regulación legal de seguridad social, estructura del IMSS, comisiones de seguridad e higiene y su funcionamiento del IMSS, obligaciones patronales, aviso institucional patronal, aviso de inscripción, modificación del salario y bajo del trabajador, derechos y obligaciones del IMSS, régimen obligatorio y prestaciones, régimen voluntario y prestaciones, generalidades de la ley del Infonavit, seguro de salud para la familia, seguros adicionales y otros seguros. Podrán ver, son temas de mucho interés, porque la realidad es que mucha gente va al IMSS pero no conoce a ciencia cierta todo lo que abarca el IMSS. Conmigo están las tres personas que han estado en estos 6 podcasts. Está, como siempre les he dicho, está Madai. Mucho gusto, Madai. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, emocionada por estar en este último podcast. Espero que los temas sean de su agrado para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Madai. Siempre es un gusto estar contigo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Nerviosa? Bastante. Muy emocionada de comenzar este último podcast. Muchas gracias por la invitación. Sí, por asistir siempre. Dana, ¿qué tal? Buenos días. Emocionada por terminar, triste de que se termina. ¿Qué quieres decir? Muchas gracias primero por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este sexto podcast. Y como bien nos comentaste, hemos sido parte de los 6 y los últimos pasos que estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, esto será largo, será extendido, pero les servirá, porque esto es algo que al menos nuestro propósito no es que se sepan absolutamente todo, es que se sepan lo esencial, lo primordial, que al menos si algo de lo que les decimos se queda en ustedes, habremos cumplido con nuestra función de este podcast, y espero que así sea. Ahora sí, sin más rodeos, le damos la bienvenida, le damos paso a nuestro primer tema, que vendría siendo conceptos básicos de la seguridad social. Yanei, ¿qué nos podrías hablar sobre este tema? Este tema es muy importante, ya que, bueno, en ciertas ocasiones no sabemos tanto de lo de la seguridad social como bien lo has mencionado. Esto se lleva a cabo más o menos se trata de lo de la jubilación, las pensiones, que da IMSS y todo eso. Sí, claro, pero el tema de la seguridad social, como bien dice su tema, es algo que va para la sociedad en general, ya no solamente para un solo sector, sino para un ámbito general que vendría siendo todos nosotros como los que estamos dentro de la nación, que es conocida como Estados Unidos mexicanos, y a todos nosotros los mexicanos. ¿Qué más nos podrías decir sobre eso? También les dan ciertos como privilegios a personas incapacitadas y a personas de la tercera edad. Claro, sí, también cabe recalcar que existe el fondo de beneficiarios mensuales, que suerte los que estén ahí, la verdad, suerte los que estén ahí. O sea, ya recibir un dinero extra por parte del IMSS es algo que pues claro, se ayuda siempre, porque es dinero que nadie tiene. ¿Qué más nos puede seguir diciendo? ¿Qué podemos entender por seguridad social? No pasa nada. ¿Qué es lo que entienden ustedes por seguridad social? ¿Cómo se lo pueden explicar a nuestros oyentes? Bueno, pues es el seguro que brindan como el gobierno, se entiende así, ¿no? Que el gobierno nos brinda como que la seguridad para nosotros mismos, para los trabajadores, para los que se encuentran laborando, les ofrecen un seguro para
y las vamos a tocar un poquito más a fondo y a detalle. Claro. Esto sería a grandes rasgos, ¿verdad? Nosotros podríamos explicar, terminar lo que viene siendo el concepto de la seguridad social por parte de los cuatro. Vamos a darle este ritmo porque tenemos demasiados temas, entonces con esto cerramos el primer tema y abrimos el segundo tema que viene siendo la regulación legal de la seguridad social. Ok, la seguridad social. ¿Qué regula la seguridad social? Como bien se dice, buscar la salud, garantizar la salud y el bienestar para cada uno de nosotros, como bien dice, a la sociedad, que es social. Pero bien, ¿qué más es lo que está en cargo? Está relacionado a cargo de esto está a cargo de las entidades de carácter público, pueden ser federativas o locales, o organizaciones descentralizadas. Entonces podría decir que básicamente debería haber al menos un lugar de estos en cada lugar. Eso sí, de la teoría. Claro. Ahora bien, de la teoría a la práctica hay una gran diferencia. No es lo mismo un seguro que existe en la Ciudad de México que uno que existe en Tehuacán. No es lo mismo. Hay una gran diferencia en todo esto. Cabe recalcar que la seguridad social es el instrumento básico del servicio público de carácter nacional. Esto, como bien lo dije, es algo que está en toda la nación, es algo que se encuentra en todo lo que es constituido por la parte de México y se encarga de la organización, la administración por parte tripartita. ¿Eso qué quiere decir? Que es para el sector público, privado y social. También lo que se le vendrá conociendo como el Instituto Mexicano de Seguro Social también tiene carácter del organismo física autónoma. ¿Qué quiere decir? Es importante reconocer que el seguro no solamente cura a los pacientes, sino que el seguro aparte brinda otro más de servicios y prestaciones, como podría ser una pensión en caso de que la persona haya sufrido por ejemplo, yo conozco a alguien que trabajaba en un banco. Esta persona que trabajaba en un banco, pues no era de mi conocimiento, la verdad era una vecina muy cercana, me llevaba muy bien con ella, pero esta persona tenía ataques epilépticos. Estos ataques epilépticos durante la pandemia aumentaron muchísimo más, ya que ella estar encerrada era algo que le venía mal. Aunque estuviera con su esposo y su hijo, era algo que estar encerrada, ya no poder hacer algo le venía mal. Y estos ataques le solían pasar ahora ya con más frecuencia. Por eso es que se logró pensionar por esta situación. A muy temprana edad, no tendrán ni 40 años. Por desgracia son situaciones que pasan, pero no solamente, como bien les dije, el seguro tiene amplios recursos, amplias prestaciones, que todas estas obviamente que no se puede hacer de otra forma salen de nuestros impuestos, sino de dónde más van a sacar dinero para pagarlo. Pero no lo vean como tal, como un gasto, sino como un beneficio el cual poseemos todos los mexicanos, todos los que estamos dados de alta en el IMSS. Por ejemplo, si no me equivoco, el país de Andorra no tiene seguridad, no tiene un servicio médico público. Nosotros afortunadamente lo tenemos, nosotros afortunadamente estamos dados de alta, podemos ir a emergencias y comentar lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo. Tenemos que aprovecharlo y tenemos que saber todo este tipo de situaciones. Ahora bien, cerrando esto, pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es la estructura del IMSS? La estructura del IMSS, la estructura de la institución mexicana de seguro social. Bueno, se la voy a explicar como si imagínense una pirámide. ¿Ok? Esta pirámide tiene 4 caras. Vamos a comenzar por la primera y la más alta de todas. La que puede ser así, tiene mayor peso, mayor responsabilidad.
esta vendría siendo los órganos superiores. Los órganos superiores, como bien lo dice, son las entidades, los grupos que existen dentro del IMSS de más alto rango en esta institución. Estos tienen cuatro grupos: la Asamblea General, el Consejo Técnico, Comisión de Vigilancia y Dirección General. Son básicamente las cabezas más altas del IMSS. Son las que de las demás, de lo que vigilan estas demás, va a pasar en las siguientes. Esta vendría siendo el escalón número 1, más alto de todos. El escalón número 2 es la Secretaría General. Y es que esta se encarga del cumplimiento de los acuerdos especiales y específicos que lleguen a ser mandados de la primera parte. Es decir, por ejemplo, puede ser que, digamos, hay un cumplimiento en que tal seguro, por ejemplo, el seguro de Orizaba se quedó sin medicamentos o falta de personal, pues tendrá que llegar a la Secretaría General, porque eso es un asunto especial. O sea, es un asunto que necesita ser cumplido de manera urgente, porque si no, va a haber un desabastecimiento en este seguro. Por ejemplo, últimamente con el presidente López Obrador ha habido una escasez en cuanto a medicamentos, en cuanto a todo este tipo de medicamentos para que nosotros podamos tener un correcto mejoramiento, ya que gracias a la tecnología y a cómo ha avanzado la medicina, tenemos una clara amplia de medicamentos, aunque la mayoría conozcamos nada más la naproxeno, la rotadina y el paracetamol. Sí, no, se basan esos tres para mí que se cae el mundo. Pero siempre debería estar todo esto a cargo de la Secretaría General. Ahora bien, las direcciones de normativas, y esto es muy importante, las direcciones de normativas, como bien les acabo de decir, el IMSS tiene diferentes recursos amplísimos. O sea, no dimensionamos todos los recursos que llega a poseer el IMSS, y es que posee varios servicios y prestaciones. Ahora bien, estos servicios y prestaciones suelen ser para afiliados, para beneficiarios, para ciudadanos en general, todo este tipo de cosas. ¿Qué se encargan las direcciones normativas? Pues las direcciones normativas se encargan de que estos recursos sean empleados de la mejor manera, sean empleados de forma correcta. Aunque claro, sabemos cómo funciona el mundo. No toda la gente que necesita una operación de urgencia la necesita. O sea, hemos sabido de casos en los que la gente prácticamente está agonizando en el suelo y el IMSS no, las enfermeras, los doctores no las ayudan, o gente que está en estado terminal y necesita una operación, pero operan a alguien que su operación es de bajo, o sea, de que no tiene, sí, bajo rango, o sea, no tiene cierto peligro, pero la persona que se está muriendo, la persona que está mal, es así, hasta el final, porque claro, ven a una persona, porque claro, llega alguien rico, con dinero, que conoce a los del seguro y todas esas situaciones, y obviamente, o sea, el mundo funciona así, o sea, claro, véanlo como bienes raíces, y es que entre más cerca estés del lugar de interés, más valor tienes. Entonces, pues, esto es lo que deberían hacer las direcciones normativas, regular todo este tipo de situaciones. Ahora bien, que lo hagan o no, eso ya es un tema aparte, pero esto es lo que deberían de realizarse. Y por último está el órgano interno de control, y representa al instituto ante la Secretaría de la Función Pública y viceversa. Y también tiene como finalidad buscar los recursos destinados que buscan incrementar la productividad. O sea, no despilfarrar el dinero del IMSS, sea bastante en cualquier tipo de situación. Ahora díganme, ¿ustedes han tenido algún tipo de, no sé, han ido al IMSS, cómo los han tratado ahí, han tenido lo que han querido, les han brindado los medicamentos que necesitaban, saben de algún caso, han sido peores en el IMSS? ¿Qué podrían decir de lo que venían haciendo el IMSS? Bueno, de hecho yo sí tengo una experiencia, no digamos tan buena en el IMSS. Hace unos meses, una de mis abuelas fue a asistirse, tiene diabetes, entonces, Se entendió. Y pues según que tenía cita tal día, y cuando llegamos ese día a tal hora, llegamos de hecho una hora antes, porque es lo que nos citan, una hora antes, llegamos
ya mejor papá buscó de manera externa a una endocrinóloga para que la atendiera, porque el doctor nada más no pasaba de que le daba, mi abuela todavía no inyecta insulina, pero sí está tomando medicamentos, metformina, medicamentos que son bastante caros y en el IMSS de hecho no los dan, porque dicen que no hay recursos, que no hay medicamentos, de hecho hasta te hacen esperar de más tiempo y para hacer una cita también es de lo peor, tienes que esperar ahí una hora y media, entonces aquí en Tehuacán el servicio sí está, pues sí, no muy bien cuidado. De lo que dije, ¿crees que se están implementando de forma correcta y se está haciendo el trabajo adecuado en cuanto a el debido uso de los recursos que posee el IMSS? Yo diría que no del todo, porque a lo mejor sí será la prioridad la operación, y si el doctor está operando, pues lógicamente no va a poder salirse de la operación y atender a una paciente que no tiene tanto riesgo, pero sí, si la vas a reagendar, por favor que está en una disponibilidad por parte del doctor, porque también tengo entendido que es cirujano, entonces donde no esté programada la cirugía, pues poder meter a los pacientes. De hecho, a mi opinión, sería que no estarían muy bien distribuidos, a lo mejor hay favoritismo por parte, como bien comentabas, de que si tienes dinero, si conoces a Alberto, si conoces a alguien del seguro, pues lógicamente te dan más prioridad, y así esté la gente mal o esté con gripa o ya casi esté agonizando, muriendo, pues no les dan esa prioridad como deberían. Claro. ¿Tú has tenido alguna experiencia en el IMSS de desagrado o has tenido experiencias positivas o de plano no vas a ir en seguro privado? No, de hecho casi nunca he tenido la oportunidad de ir, pero bueno, hablando de eso, creo que aquí tuve más o menos como experiencia de que hubo un tiempo en el que me enfermé y aquí a huevo te piden la receta de IMSS para traer tu justificante. Y como habían comentado, sacar una cita es demasiado difícil y se tarda bastante. Y pues uno tiene que ir a un doctor privado o no sé para que te atiendan, porque te estás muriendo y no te atienden. ¿Estás enfermo? Sí, estoy enferma. ¿Ahí tú alguna experiencia, algo que quieras contar? Bueno, yo como tal, pues no, pero pues, bueno, sí, mi familia, no, mi papá, pues obviamente nos asignó a todos a IMSS, y él cuando le reventó la mente, pues, obviamente tuvo que ir a IMSS, pero pues prácticamente se estaba muriendo y pues no la atendieron, entonces tuvo que ir a un sector privado para que le hicieran la cirugía, porque de hecho la mente pues se le reventó, entonces ya habían infectado pues todo eso, que hizo lavado y todo eso, y en el IMSS le dijeron así por el que, no es grave, bueno, cuando pueda, otro día, y pues sí tuvimos que gastar obviamente en otras cosas por parte pues ya de nosotros, y pues la empresa obviamente como que le decía, no, pues tráele tu justificante para que te demos tu capacidad temporal y todo eso, pero pues obviamente pues no se pudo porque en el mismo vieron que ya estaba mal y pues no hicieron caso, entonces pues como tal yo creo que no es un seguro 100% seguro, y no brinda lo que realmente es, ¿no? Lo que realmente debería de brindar, y entonces no se cumple, como mencionábamos, no se cumple de todas las cosas. A lo mejor en las grandes ciudades se llevarán de forma correcta sus recursos y sí contarán con medicamentos, pero la verdad es que a los pueblitos o ciudades pequeñas casi no les brindan esta misma atención. Todos somos personas, todos tenemos unos derechos, debería de ser para todos, pero pues, modo, así es la vida, así funciona el mundo, así de cruel llega a ser. Con esto cerramos en cuanto al tema de la estructura del IMSS, pasamos a nuestro siguiente tema, el cuarto, comisiones de seguridad e higiene y funcionamiento ante el IMSS. Ok, imagínense, son dueños de su propia empresa, una empresa de que les gusta de abarrotes. Grande, porque sí necesitamos varios personales, ¿ok? Ándale, somos muy de la corona. Ya, no. Ok.
¿Qué nos quiere decir lo de la Comisión de Seguro e Higiene? Bueno, este es un organismo tripartito. Me explico. Debe haber representantes tanto del mismo número del patrón como del trabajador. Esto tiene una función, ya que el objetivo es investigar accidentes y enfermedades que pueden llegar a ocurrir durante el establecimiento. Por ejemplo, nosotros debemos tener nuestras instalaciones lo mejormente limpias, con el mejor higiene y que por ejemplo no hayan, en este caso la corona, anaqueles que estén en pésimo estado, porque podemos provocar un accidente. Y eso es un riesgo de trabajo que lo vimos en el anterior podcast, y si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo. Pero este tipo de accidentes deben ser vistos por parte de ambos representantes, los representantes de los trabajadores y de los patrones, para poder detectar posibles zonas de riesgo, de accidente, posibles situaciones que puedan llegar a ocurrir, ¿no? Y después deben proponer medidas para prevenir todo esto. No es solamente decir, no, aquí está mal, tal. No, pues, la energía está muy mal. No, es proponer medidas, proponer soluciones. No es nada más dar problemas, es proponer soluciones. Pero también a esto se le debe adicionar todos los tipos de factores de riesgo o condiciones peligrosas. Llevándolo otro ejemplo, un profesor nos contaba que lo de las maquilas, cuando llegan a soltar esa pelusa, a la larga llega a ser contaminante. Y es que esto es una condición peligrosa para la persona, para el ser humano, porque esto le podría afectar en cuanto a su salud. Esto debería ser visto, debería, según esto, estas personas, estos representantes de los trabajadores y de los patrones deberían de ver estas cosas que suceden y deberían proponer prevenirlos. Esto es lo que se debería de hacer. De que se haga, de que esté escrito, a que se haga, hay una gran diferencia. Porque sabemos que al final, si el patrón tiene mucho dinero, si el patrón tiene mucho poder. Una vez aquí, en este salón de clases, me dijeron que hay gente que está en maquilas en la colonia México que están esclavizadas, que están en pésimas condiciones. Entonces, ¿por qué existe todo esto? ¿Por qué es que esto no es que se lleva a cabo? ¿Por qué es que siguen habiendo lugares en donde la gente trabaja en pésimas condiciones y no pasa nada? Y ahí viene muy importante, es que aquí entra la parte de lo del IMSS, y es que, a ver, adicionando a todos estos riesgos y condiciones peligrosas, juntando todo esto de este examen y que se debe de hacer, se tiene que hacer el completo del estudio de la seguridad e higiene en el trabajo. Esto es lo que se tendrá que hacer. Posteriormente se debería de incorporar al programa preventivo de seguridad e higiene del trabajo. Y aquí es cuando entra la parte del IMSS, ya que al estar afiliado, debería estar afiliado, o sea, todos los trabajadores deberían estar afiliados y deberían estar dados de altas al IMSS. El IMSS, ¿qué va a hacer? Cuando le llegue este reporte, lo que debería hacer es ir al lugar y brindar un asesoramiento, un instrumentario para poder evitar este tipo de riesgos, para poder más o menos detectarlos y poder decirles, no, pues ¿saben qué? Este lugar hay tal químico, esto podría ser dañino a la larga. O sea, y instruir una serie de instrucciones y de formas para poder evitarlo. Esto es lo que se debería hacer. Pero la realidad es que no en todos los lugares hace. No en todos los lugares hace. Hasta en las empresas más grandes hay lugares de estado de programa. Y es que las leyes existen, pero de que se cumplan, eso es algo totalmente distinto. Ustedes han estado en algún lugar que digan, este lugar es asqueroso, no tiene la seguridad y tiene que debe, no sé, qué cosa. ¿No? Ok. ¿No? No, yo no. A ver, ojo. Pero conozco gente que sí, de plano, por ejemplo,
voy a decir el nombre, pero trabajaba en un restaurante muy bonito que estaba aquí. Este restaurante tiene se puede decir que es bello y que tiene el nombre de un estado, del estado en donde estoy. Y la verdad es que una vez yo entré a la cocina de este restaurante y ¿sabes? El asco que me dio ver cómo estaban los platos, cómo estaban como las condiciones en las que se encontraba la comida, me provocó una sensación de, no sé, me dio mucha cosa, mucho asco, porque pues al final en un lugar de alimentos debería haber esto, debería estar implementado más, porque nosotros estamos ingiriendo alimentos y esto podría provocar unas enfermedades ya no solamente a los trabajadores, a los consumidores. Desde ese día no voy a restaurar. La verdad sí me dio demasiada cosa. Y supongo que ya sabrán de qué lugar estoy hablando, no necesito decir el nombre. Pero pues, bueno, esto es por parte de la Comisión de Seguridad y Higiene. Ahora pasamos a nuestro quinto tema, las obligaciones patronales. Diana, ¿qué nos podrías decir de este tema? Bueno, como viendo más o menos lo planteamos en el anterior podcast, los patrones tienen muchas obligaciones, como una de las cuales sería dar de alta a sus trabajadores en lo del IMSS, en lo del Seguro Social y todo eso. También vimos en el anterior podcast también sobre el derecho de las indemnizaciones de los trabajadores. Siento que eso sería como que lo más importante. Y también darles el equipamiento necesario para que los trabajadores no lleguen a la semana. Claro, el patrón está obligado a proporcionarles un lugar de trabajo seguro para los trabajadores, que no estará incumpliendo. A su vez debes disposición de las normas de trabajo. Dana, ¿qué nos podrías decir sobre qué sabes sobre las obligaciones de los patronales que tienen? Bueno, de hecho, cuando nos vamos en IMSS, por lo que Luis la está investigando, el patrón tiene la obligación de apoyar a los trabajadores en caso de que llegue a enfermar o llegue a tener algún tipo de trabajo, así como mencionó en el podcast, puede asistir al Instituto Mexicano de Seguro Social y de ahí también mismo puede extender su justificante por faltar al trabajo y sin mucho argumento. Ya, de hecho, el tema ya lo habíamos visto más enfocado en el anterior podcast. Sí, como bien lo dicen, es algo que pudimos repasar en los anteriores podcasts. No sé, acá enseñar, creo, no estoy de todo seguro, pero tenemos que hacerlo más rápido, entonces pasamos al siguiente tema, lo explicamos más a fondo en nuestros anteriores podcasts. Aviso, descripción patronal. Dana, ¿qué nos podrías decir sobre este tema? Bueno, aquí el patrón tiene la obligación de primero de afiliarlo primero de avisarle, pedirle sus datos y después afiliarlo. Hay en internet, hay un formato que se tiene que llenar, el trabajador lo tiene que hacer con sus datos verídicos en caso de que llegue a cambiar de domicilio, llegue a cambiar de teléfono o para llegarlo a contactar, llegue a cambiar ya sea valga la redundancia, de domicilio, tienen que volver a actualizarlo y pues el tema no es muy extenso que digamos, no puede explicar mucho ya que pues con unas palabras es entendible, solamente el patrón descarga el archivo, lo tiene que firmar y sellar y pues lo tiene que entregar a alguien. Sí, como bien dice Dana, esos son los pasos que se tienen que hacer para el correcto, para subir a nuestro trabajador, darlo de alta en el Seguro Social, que es lo que se debería de seguir. Cabe aclarar, si tu patrón no te ha dado de alta o estás trabajando sin estar de alta en el IMSS, puedes demandar. O sea, esto sí es algo muy peligroso que puede llegar a suceder. Con esto cerramos nuestro sexto tema. Pasamos a nuestro siguiente tema: aviso de descripción, modificación del salario y baja del trabajador. Viene
puedes decir acerca de esto? Bueno, como bien lo mencionaba Dana, con respecto a eso, debemos de checar si nuestro empleado como patrón esté correcto nuestros datos y por cualquier baja, igual checar y darlo de baja de la empresa. ¿Qué es lo que sucede en caso de una modificación de salario? ¿Qué es el proceso que se lleva a cabo? Bueno, en este caso, como bien te lo había mencionado, se deben de checar bien los documentos que depende de su puesto de trabajador. O sea, digamos que si yo, por ejemplo, yo a Alan Jay Fitness Bar, si yo soy tu trabajador y yo cambio de domicilio, esto se debe notificar, se va a modificar. Se tiene que notificar, volver a llenar los formatos necesarios y darlos de alta nuevamente. ¿Y cuándo es cuando se da de baja el trabajador? ¿Cuándo es cuando ya sale? Eso se tiene que avisar, muy independiente de lo que sea, de lo que haya sido su despido o que haya pasado, se debe de notificar. En caso de fallecimiento. Como bien lo vimos en el anterior podcast, se debe de indicar o dar lo del seguro a su familia, lo que tenga ahorrado para hacer. Sí, como ya dice, en cuanto a temas de cuánto se debe hacer un aviso, en caso de que haya una modificación, ya sea, por ejemplo, yo tengo un caso que mis dos apellidos técnicamente están mal. Yo no soy nieto de mi abuelo materno, ni soy hijo de mi papá. O sea, tengo un problema bastante difícil. Entonces, en caso de que, está difícil. Entonces, en caso de que yo quiera corregir esto se debe, por ejemplo, a mí me dan de alta mi patrón. Por ejemplo, Ginés Vázquez, Alan Yair. Ginés con Z y Vázquez SZ. Si yo llegara a cambiar para que todo estuviera en orden, yo Ginés tendría que ponerlo con S, pero ahí ya dejaría de ser nieto de mi abuelo paterno y Vázquez debería ir con doble Z. Entonces, esa ya es una modificación, porque técnicamente esto ya es otra persona. Y esto es algo que se tiene que modificar, es algo que se tiene que avisar. Y como bien decía bien ahí, en caso de una baja también se tiene que modificar, ya sea por despido, por despido justificado, porque haya tenido 3 faltas administrativas. O sea, ya cuando deje de pertenecer parte de nosotros, lo tenemos que dar de baja en el IMSS, o en el peor de los casos, en caso de un fallecimiento. Pero eso es lo que vendría haciendo en cuanto a este tema. Pasando a nuestro siguiente tema, de derechos y obligaciones del IMSS. Nada, ¿qué nos podrías decir sobre esto? ¿Qué nos podrías comentar? Pues, bueno, respecto a derechos, ahí abarca a los trabajadores, porque cuando el patrón está obligado a afiliarlo al IMSS, el trabajador tiene derecho, como ya también se había mencionado en el anterior podcast, tiene derecho a los medicamentos necesarios, a las cirugías quirúrgicas, a la asistencia médica necesaria. O sea, en fin, hay un catálogo bastante amplio y también eso lo menciona la ley de la ley. Claro. ¿Hay algo que quieras comentar sobre el tema en cuanto a qué es lo que recibe el trabajador por parte de la obligación del IMSS en caso de que se encuentre afiliado? ¿Qué es lo que está haciendo cuando no sé qué es lo que recibe? Bueno, pues como mencioné antes, ¿no? Cuando siendo en más que no lo han tenido ni todo, pero ellos tienen la obligación de brindarles los servicios necesarios, los medicamentos necesarios, y pues obviamente es un apoyo muy grato para las personas, para los trabajadores, ¿no? Porque algunas personas sí corren con suerte y sí llegan a ser atendidos en el IMSS, algunas cirugías que son privados, que son obviamente muy caras y no tienen la economía necesaria
Sí, como bien dice ahí en este tema, el IMSS nos debería de brindar asistencia médica, rehabilitación, hospitalización, aparatos y prótesis en caso de que sea necesario. Y ojalá y no, porque si no han tenido pues, un accidente, la verdad, bastante feo. O sea, todo este tipo de cosas es lo que tiene por obligación el IMSS de brindarle a sus afiliados. Y también, como bien comentamos en el tema anterior, que venía siendo agarrado de la mano, mantener sus datos actualizados. Que pues, bien sabemos que en los años 70, 60, antes pues, era muy difícil, pero hoy en día con toda la tecnología que existe y todo eso, pues ya tienen su propia página, donde tienen su base de datos, donde debería venir el nombre de cada uno de nosotros de forma correcta y siempre mantenerlo en constante actualización, si hubo una baja, si hubo una modificación, si hay un nuevo, si hay algo nuevo. Todo este tipo de cosas es la que tiene por obligación el IMSS. También, aunque no lo crean, también el IMSS tiene prestaciones sociales. El IMSS tiene prestaciones sociales que, bueno, cada uno puede hablar como quiera. También está la cesárea, a edad avanzada y vejez, el retiro, todo este tipo de cosas son obligaciones por parte del IMSS. Ahora bien, cerrando este tema, el tema número 10 que tenemos es el régimen voluntario en prestaciones. Dana, ¿qué nos podrías comentar sobre eso? Bueno, en el IMSS existen dos, régimen obligatorio y el régimen voluntario, igual con sus prestaciones. El régimen voluntario es, va dirigido, por ejemplo, a los comerciantes, a los campesinos, a las personas que trabajan en el campo, más bien personas no salariadas. Va más de la mano con personas, por ejemplo, que trabajan no brindan su servicio a alguien, sino más bien es por cuenta propia. Por ejemplo, uno de mis tíos, ya en mi pueblo es taxista, entonces no tiene como tal la afiliación a alguien, porque no tiene un patrón más arriba de él, podría decir. Entonces, si él quiere atención médica o necesita de hospitalización o de atención médica para que se enfermó, puede asistir al hospital integral de ahí de esa comunidad. El régimen voluntario se podría decir que para poderlo obtener debes de estar pagando una cuota al IMSS por estos servicios. No tiene los mismos beneficios o las mismas prestaciones que el régimen obligatorio, pero sí se asemejan. Claro, es muy importante lo que tú dices, ya que también tengo estipulado que todas las familias mexicanas tienen derecho a brindarles este seguro a cada uno de sus miembros. Ahora yo les haré la pregunta. ¿Estás afiliada a IMSS? ¿Estás dada? ¿Por parte de qué? Oye, tu papá. ¿Estás afiliada a IMSS? ¿Por parte de qué? Orgullosamente. Sí, de hecho sí, porque hasta los mismos trabajadores pueden consultar si están afiliados o no, y aparte ahí aparece por parte de quién es afiliado. Ok. Afiliación por tu instituto en el que En el instituto de estudios. ¿En cuál estás afiliada al IMSS? ¿Por quién? ¿Por quién? Por igual, por la escuela. Ok. ¿Tú estás afiliado? Sí, también por parte del TEC, obviamente. Pero hace no mucho estaba afiliado por parte de mi papá, por parte de él, ya que como trabajador le dieron la posibilidad de afiliarnos a su familia. Con esto cerramos nuestro 10º tema, pasamos al 11º. Generalidades de la ley de Infonavit. Madre, ¿qué nos podrías decir? Bueno, en estos últimos temas ya vamos a abordar los últimos, que son los del seguro de las familias y otros seguros adicionales y demás. Bueno, en la ley de nacionalidades de Infonavit, pues prácticamente es la administración del fondo de ahorro de los trabajadores y brindan muchas prestaciones que tienen que ser en base a lo que el trabajador recibe y acorde a lo que tiene. Y en los seguros para las familias, pues se nos menciona en la ley de seguro que todas las familias pues de
la adquisición de una casa, para la construcción, para modificaciones o para todo esto que pueda llegar a ser requerido por parte de la persona. Con esto pasamos al segundo tema que venía también en cuanto a temas de seguro, y es el seguro de salud para la familia. Ya antes lo había mencionado, abordé todos los últimos temas y entonces pues nos habla sobre la seguridad de la familia, de los mexicanos. ¿Y qué seguros adicionales hay ya conectando con nuestro penúltimo tema? Bueno, los seguros adicionales que pueden, bueno, las instituciones pueden adquirirse por otros seguros, o sea, por así decirlo, por privados, ¿no? Para que den el apoyo necesario a los trabajadores. Por ejemplo, un seguro de un coche. Un coche. Ok, sí. Y ya por último, conectando con nuestro último tema, ¿cuáles serían nuestros seguros, María? Como lo mencioné, aquí ya está englobado el gobierno federal, que es el que pues tiene que brindar el seguro a las personas que viven, que son de bajos recursos y que necesitan de un apoyo para su salud y para los demás. Bueno, toda esta información que les acabamos de brindar, con esto es como terminaríamos nuestra sección en cuanto a temas de información. Este sería el fin de nuestra primera temporada de Analizando a México. Manaí, Dana, unas palabras que quieran dar antes de finalizar, de cerrar. Bueno, pues todas estas unidades fueron de gran apoyo, pero en lo personal para mí, ya que pues obviamente platicando así con los trabajadores, pues nos damos cuenta que no todo se cumple y pues espero que estos temas les hayan gustado también. Sí, a mí también fueron de mucha ayuda estos 6 podcast, platicando un poco más, ya como mencionaba ahí con los trabajadores, viendo las situaciones. Vemos que la ley federal de trabajo y la ley de seguro social no se cumple como tal a la letra y que la vida es muy distinta allá afuera como lo que está acá. Sí, igual pues muchos no sabíamos de todos estos temas, pues fue de mucha ayuda. Como les dije al principio, es muy difícil que ustedes retengan toda la información. Inclusive a mí me cuesta retener toda la información. A menos que tengan mentes prodigiosas, es muy raro. Pero si nosotros conseguimos que al menos algo se les haya quedado, que al menos hayan aprendido algo nuevo y que hayan, más importante, que hayan aprendido, que lo hayan entendido, habremos cumplido con nuestra finalidad, ya que para eso es este podcast. Como bien dice, es Analizando a México. Y analizando México en cuanto a temas, esta vez fueron del derecho laboral y hoy hablamos del seguro social. Entonces, muchas gracias por estar aquí en todos estos 6 podcasts. Les agradecemos el seguirnos y el aguantarnos tanto tiempo. Esto fue Analizando México. Nos vemos pronto.